Muy bien. Ok, hoy vamos a ver trombosis y sangrado. Específicamente vamos a ver la parte de sangrado que podemos abarcar en esta hora. Muy bien. Básicamente vamos a empezar con este síndrome purpúrico hemorrágico, también conocido como síndrome hemorragiparo o simplemente síndrome hemorrágico. Podemos utilizar los tres nombres para englobar lo que es este síndrome. ¿Ok? Ahora, si pueden, por favor, cerrar sus micrófonos a menos Apaguen que sus quiero hablar. micrófonos, por favor. Sí. Bueno, ¿a qué hace referencia este síndrome purpúrico hemorrágico? Hace referencia a enfermedades que tienen que ver con la hemostasia, es decir, con la coagulación, sea en la hemostasia primaria o sea en la hemostasia secundaria. Entonces, este síndrome purpúrico identificaría las causas primarias de sangrado. No estoy hablando del sangrado provocado por traumatismo, ¿no? Voy a revisar algo. Ya, ahora sí. Entonces, este sería sangrado por causa de la alteración en los factores de coagulación. No estamos hablando del sangrado provocado por lesiones, eso es diferente y tiene otro tipo de connotaciones. Estamos hablando del sangrado que es producido por alteraciones en el sistema de coagulación. ¿Ok? Ahora, este síndrome purpúrico hemorrágico tiene algunas características propias. Por ejemplo, uno, no existe una causa aparente, es decir, un sangrado que de pronto se produce de forma espontánea. Supongamos alguien mira la televisión y se produce un sangrado nasal sin una causa aparente. Esto ya debería hacernos considerar que puede ser un trastorno de la coagulación o que sea desproporcionado según la causa. Por ejemplo, para poner un ejemplo y entender mejor esto, un caso de un niño, 8 años, jugando fútbol, recibe un pelotazo en el abdomen y llega al hospital con hematoma intraabdominal. Ok, eso no ocurre, no es frecuente que pase eso y está muy desproporcionado para la causa, entonces debemos considerar que se trate de un sangrado producto de una alteración en el sistema de coagulación. Ahora, entonces, estas dos condiciones tienen que cumplirse o pueden cumplirse las dos, digamos, de manera individual y nos deben hacer sospechar en esto. Estos sangrados generalmente son en cavidades, como hemos dicho, en el abdomen se produciría un hemoperitoneo, en el tórax un hemotórax, a nivel del sistema nervioso central se produciría acumulación de sangre y se formaría un hematoma intracraneal. Muy bien. De esto, de esto lo que nos interesa, lo que debemos entender es que una colección de sangre se llama un hematoma, comúnmente es un hematoma, ¿no es cierto? Pero a nivel de la piel, por ejemplo, donde no tenemos chance de que se acumule la sangre, también puede producirse alteraciones. Y generalmente ese sangrado en la piel que produce las manchas grandes que conocemos con el nombre de quimosis, le llamamos o le denominamos púrpura. Púrpura, ¿sí? ¿Qué es el sangrado a nivel de la piel o las mucosas? Ojo, que no estoy hablando de petequias. Petequias es otra situación diferente que no cuadra dentro de este concepto, ¿no? La púrpura son manchas grandes, las petequias son en cambio lesiones purpúricas menores o que se encuentran aproximadamente de 1 milímetro de diámetro. Esas son las petequias, ¿no? Las púrpuras en cambio son equimosis más grandes. Ahora bien, las púrpuras son muy frecuentes en el sentido de que a todos en alguna vez, por algún motivo, incluso a veces sin darnos cuenta, puede salirnos lesiones en las extremidades inferiores. En los niños es bastante común ver que tengan equimosis en los miembros inferiores. Sin embargo, eso no es patológico. Pero cuando es mayor a un tamaño, por ejemplo, mayor a 3 centímetros, perdón,
Eso ya nos debe hacer y debe alertarnos ante la posibilidad de un trastorno de la coagulación. ¿Por qué? Porque si no tenemos nosotros, primero, claro que existió un evento que provocó esa equimosis, y esa equimosis mide, por ejemplo, 10 centímetros, ya debemos considerar que se trata de una alteración. Entonces, a todos estos problemas le conocemos genéricamente como diátesis hemorrágica. Y estas diátesis hemorrágicas pueden ser por trastornos de la coagulación, por alteraciones en la función de las plaquetas, puede ser también por alteraciones vasculares, es decir, fragilidad vascular que permite el sangrado y la formación de estas equimosis, o puede ser por etiología compleja, es decir, una mezcla de todas estas, incluso las tres juntas pueden estar relacionadas en un paciente que tenga alteraciones de sangrado. Entonces, si ustedes piensan un poquito, vamos a encontrarnos varios casos que van a tener estas características, o que no tengan una causa aparente, o que esté desproporcionado según la causa. Sería entonces que tendríamos que investigar a todos los pacientes que tengan estas condiciones. Ahora, para facilitar un poco el trabajo de a qué pacientes investigar, a quiénes vigilar y a quiénes decir que se queden tranquilos, nosotros tenemos una herramienta que podemos acceder fácilmente en línea, en internet, ¿no es cierto? Solo buscamos en Google el Bleeding Score. ¿Sí? Este Bleeding Score es una herramienta que está diseñada para detectar justamente a los casos que tengan problemas y que puedan ser interpretados como una alteración de la coagulación. Como pueden ver ustedes aquí en esta tabla, aquí estamos viendo, ¿sí?, que existen varias variables, epistaxis, por ejemplo, sangrados en cavidad oral, hematomas, sangrado cutáneo, sangrado gastrointestinal, menorragia, extracciones dentales, hemorragia postparto, hemorragia del sistema nervioso central, como muchas, sí, con muchas variables. Nosotros sumamos de acuerdo a la presentación de cada uno de estos y podemos sacar una cantidad cuantificable y decir de acuerdo a eso si el paciente requiere o no investigaciones más profundas para ver si tiene alteraciones de la coagulación, o podemos también decirle al paciente que se quede más tranquilo y nada más lo vigilamos para ver qué ocurre en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, vamos a revisar esto de epistaxis, que es lo más, como uno de los sangrados más frecuentes que se pueden producir de manera espontánea. La epistaxis se da por trauma, puede darse por inflamaciones, por ejemplo, durante una infección viral por una gripe, se me ocurre, o puede ser incluso secundario aumento de la presión arterial. Entonces hay muchas causas para el epistaxis y puede ser también espontáneo en los adolescentes, ¿no? Por el cambio hormonal se produce fragilidad capilar y puede haber epistaxis sin que signifique patología. ¿Cuándo preocuparnos de ese epistaxis? Mira, si el paciente ha tenido un sangrado menor a 5 minutos, pues no nos preocupamos, le ponemos como cero, es trivial y generalmente obedece a la mayor parte de sangrados que duran menos de 5 minutos. Cuando el sangrado ha durado entre 5 y 10 minutos, pues ya le ponemos un punto en relación al sangrado y ya es un poco más preocupante la situación. Ahora, ¿qué pasa si el paciente ha tenido varios episodios, menos de 5 minutos, son varias veces, y ya viene a consulta por esa situación y dice, ¿sabe qué, doctor? Tuve muchos episodios de sangrado, sangre en la nariz. Claro, todos duraron menos de 5 minutos, debería ponerle cero, pero en cambio ya viene a consultar por este problema, significa que ya tiene importancia y ya le ponemos 2 puntos. Ahora, si además de esto el paciente ha necesitado colocarse mechas nasales, y han estado cauterización o incluso utilizar medicamentos que sirven para mejorar el sangrado, como por ejemplo los antifibrinolíticos, ya le ponemos 3 puntos. Y si es que ha necesitado transfusión, ha necesitado reemplazo de algún factor de la coagulación o el uso de desmopresina, utilizamos ya, le colocamos 4 puntos. Entonces, miren cómo va sumando en importancia dependiendo del tipo de epistaxis. Una persona que reúna entre 5 y 6 puntos ya necesita investigar un sangrado de forma, digamos, la coagulación de forma más profunda en busca de alguna enfermedad. Una persona que tenga por debajo de eso, pues generalmente se vigila, solamente se le dice que esté tranquilo en casa y que en caso de sangrado acuda nuevamente y ahí se le vuelve nuevamente a hacer este bleeding score, ¿no? Entonces miren qué importante que es tener en cuenta esta herramienta al momento de evaluar pacientes que han tenido sangrado.
Esto lo vamos a volver a ver en forma de casos clínicos para poder entenderlo de mejor manera, ¿ok? Bueno, el siguiente tema que vamos a ver es hemofilia. Como primera enfermedad, no sé si ustedes ya conocían y habían escuchado de esto. ¿Qué conocen de hemofilia? ¿Qué saben? Hay dos tipos de hemofilia, dependiendo del factor que déficit del factor. Puede ser 9, hemofilia A, hemofilia B, factor 8, factor 9. Exactamente. La hemofilia puede ser por deficiencia de factor 8, sería la hemofilia A, o deficiencia de factor 9, la hemofilia B. Okay. Esta es una enfermedad de carácter hereditario, generalmente recesivo, y que está ligada al cromosoma X. ¿Qué significa esto de que esté ligada al cromosoma X? Que es portador, ¿no? Que las mujeres Las son mujeres son portadoras. Eso, la mujer porta la enfermedad, ¿no es cierto? Y se la transmite a sus hijos varones, ¿no es cierto? Entonces, la hemofilia A es deficiencia de factor 8, ya habíamos visto, la hemofilia B, deficiencia de factor 9, y como les decía, es generalmente los hijos varones los que tienen el problema. Por ejemplo, hemofilia A se presenta uno por cada 5.000 varones nacidos vivos. Y la hemofilia B se presenta uno por cada 25.000 nacidos vivos. Significa pues que por mucho la hemofilia A es mucho más frecuente, ¿sí?, que la hemofilia B. Ahora, en nuestra ciudad, no sé si ustedes conocen a alguien que tenga hemofilia. No. ¿Hay alguien que Sí. conozca? Sí. Fíjense, vean, que de todos los compañeros, alguien ya tiene algún pariente, conocido, amigo, no sé, que tiene hemofilia. Significa que sí tenemos pacientes, no es tan infrecuente. De hecho, si se ponen a pensar, Cuenca tiene creo que como 1,5 millones de habitantes aproximadamente. Significa que de ese 1,5 millones, varones son un poco menos del 50%. Estamos hablando que habrá aproximadamente unos 700.000 varones. Y nos ponemos a pensar, 1 en 5.000 quiere decir que tenemos una buena cantidad, una buena probabilidad de encontrar pacientes con hemofilia, de acuerdo con eso, ¿verdad? Entonces, de hemofilia A solamente. Muy bien. Ahora, ¿cómo se transmite la hemofilia? ¿Cuál es su patrón de transmisión? Ya lo habíamos dicho, está ligado al cromosoma X, es decir, afecta más a varones. Y las mujeres simplemente son portadoras. Ojo, ese simplemente no está bien dicho, porque las mujeres portadoras pueden tener también un fenotipo de enfermedad leve, es decir, que también van a tener problemas de sangrado, claro que no tan importantes como los varones. Aquí estamos viendo, por ejemplo, en esto, qué es lo que pasa si una mujer que es portadora se casa con un varón normal. El 25% de las hijas van a ser portadoras, mientras que el 50% de los hijos van a tener la enfermedad. Fíjense aquí, vamos a ver cómo es el 50% de los hijos tienen hemofilia. Si un varón con hemofilia se casa con una mujer, el 100% de las hijas van a ser portadoras. ¿Sí? Es muy importante de considerar eso, ¿sí?, en relación a esta parte. Muy bien. Ahora, el gen factor 8 está ubicado en el cromosoma X, ¿sí?, y es un gen muy interesante, ¿no? Aquí tenemos el factor 8. Estas alteraciones que se van a producir factor 8, lo que van a alterar básicamente es este dominio que se llama dominio C2, que está ubicado en la cadena ligera del factor 8, y que es aquí donde se va a unir el factor 8 al factor de von Willebrand, al factor 10A y a la trombina. Recordarán que el factor 8 tenía que ver con todos estos, justamente para poder ejecutar su acción. Ahora, el factor 9, recuerden que el factor 8 se tiene que unir al factor 9, se une en el dominio A2, ahí es donde se unen los dominios A2, se une el factor 9. Significa entonces que el factor 8 unido al factor 9 pues no es funcionante, porque es aquí donde está alterado, no, definitivamente no es funcionante, así se una al factor 9. Bueno, y en relación al gen del factor 9, también está en el brazo largo del cromosoma X, es mucho más pequeño, fíjense, tiene 8 exones y 7 intrones, en relación al gen del factor 8 tiene 26 exones y 25 intrones, y que pueden haber varias alteraciones genéticas que estén involucradas en el desarrollo de esta enfermedad. ¿Y qué pasa con las manifestaciones clínicas? Pues esto mucho va a depender de la severidad de la enfermedad. Entonces, para esto tenemos que conocer la severidad de la enfermedad. Decimos que la hemofilia
para medir la severidad se necesita medir la actividad del factor de coagulación. Esto es, ¿qué porcentaje activo tenemos del factor de coagulación? Normalmente el factor 8 o el factor 7 deben tener una actividad normal arriba del 70%. Eso es lo normal. ¿Sí? Significa que el factor es activo hasta en el 70%. Pero en la hemofilia severa, la actividad del factor es menor del 1%. ¿Sí? Menos del 1%, entonces enfermedad severa. Enfermedad moderada es cuando la actividad de factor va desde el 1% hasta el 5%. Y enfermedad leve va desde más del 5% hasta menos del 40% de actividad de factor. Entonces, esto nos habla de la severidad. Entonces, para efectos de la clase, para entender un poco los síntomas, vamos a empezar a ver estos pacientes con hemofilia grave que tienen una actividad de factor menos del 1%, ¿sí? En ellos vamos a encontrar que el sangrado generalmente es espontáneo y ubicado usualmente en músculos y articulaciones. ¿Por qué más en músculos y articulaciones? Porque generalmente los pacientes activan o es donde más traumas o microtraumas se producen por producto de la actividad física. Los músculos de la articulación es donde más sufren. Recordarán que estos pacientes que la deficiencia de factor 8 y factor 9 actúan sobre la amplificación del modelo celular de la coagulación. Es decir, si tenemos hemostasia primaria funcionante, se forma un tapón de plaquetas, tenemos que se inicia la coagulación, tenemos que toda la fase de iniciación de la coagulación es normal, que se genera trombina. El problema está en la amplificación, no se amplifica entonces la coagulación y esto nos da la alteración que produce sangrado por microtraumas a nivel de músculos y articulaciones. Obviamente un mínimo trauma también va a producir sangrado y generalmente edades muy tempranas. Entonces, miren, en esta tabla podemos entender un poco mejor las cosas. Fíjense, en los neonatos no es tan frecuente que sangren, apenas el 4% de niños sangran, pero el lugar donde sangran usualmente es el sistema nervioso central. Llama mucho la atención que sea este nivel. ¿Por qué se produce más a nivel del sistema nervioso central? Porque es durante el trabajo de parto que se produce la presión de la cabecita del recién nacido y esto hace que sangren a nivel del sistema nervioso central. Después de esto, hasta los 6 meses aproximadamente, desde el recién nacido hasta los 6 meses, el niño es un niño de brazos, pasa en brazos de su madre, entonces generalmente no presenta mucho sangrado, pero a los 6 meses ya la mitad de los niños sangran a nivel de músculo. Pregunta, ¿por qué se pasa esto? ¿Por qué a los 6 meses empieza a sangrar? Porque empiezan a Porque gatear. es cuando empiezan a tener movilidad. Exacto, empiezan a gatear, ¿no? Y eso genera y produce entonces que los niños tengan sangrado a nivel de los músculos. Obviamente, ya después del año de edad, hasta los 6 años, incluso en la adolescencia y después en la edad adulta, es mucho más importante el sangrado intraarticular, porque está asociado con el hecho de que empezamos a caminar, ¿no? Entonces esto va a producir estos microtraumas que producen el sangrado intraarticular. Quiero que se fijen que el sangrado más importante en hemofilia es intraarticular. Claro, sí se produce epistaxis, claro que pueden tener sangrados que amenazan la vida, pero comúnmente el sangrado es más bien de tipo intraarticular, o sea, hemartrosis. ¿Y cuáles son las articulaciones más comúnmente involucradas? Pues estamos hablando del tobillo, el codo o las rodillas. Esos son los que más comúnmente suelen estar involucrados. Ahora, nosotros tenemos manera de cuantificar esa lesión. Si es que una articulación, por ejemplo, ha sangrado 3 veces, ¿ya? En un periodo no mayor a 6 meses, le ponemos un nombre, le catalogamos como articulación diana. ¿Qué significa esto de articulación diana? Significa que la articulación va a terminar padeciendo lo que se conoce como una artropatía hemofílica. ¿Qué significa esto? Se anquilosa. Es decir, no puede movilizar la articulación. Se lesiona tanto la articulación que se fusionan las estructuras óseas en un solo. Y esto hace que los niños que presentan sangrado en las articulaciones desde pequeños terminen en la adolescencia y en la edad adulta en silla de ruedas, es decir, discapacitados. Fíjense entonces, ¿esta enfermedad produce sangrado? ¿Puede llevar a la muerte? Claro que sí, pero no es lo más frecuente.
Lo más común es que estos niños lleguen con sangrado que destruya la articulación y que lleguen con discapacidad, con esta artropatía hemofílica. Eso es lo más común en relación a esta parte de la enfermedad. Okay. Ahora, ¿qué pasa con los pacientes que tienen enfermedad leve? Es decir, entre actividad de factor entre el 5 y el 40%, y los de enfermedad moderada que tienen actividad de factor del 1 al 5%, pues estos pacientes tienen presentan sangrado tras el trauma, ¿no? O sea, necesitan un golpe o necesitan un procedimiento quirúrgico, una extracción dental, por ejemplo, puede hacer que sangren estos pacientes. Ahora, ¿por qué es importante considerar esto? Recuerden, las mujeres pueden tener fenotipo de enfermedad leve, es decir, ellas pueden tener sangrado ante un mínimo trauma, sangrado con procedimientos quirúrgicos, sangrado odontológico. Muchas veces los odontólogos son los que se caen en cuenta que tiene algún trastorno en la coagulación porque les sangran mucho durante el procedimiento. Entonces, ahí son los pacientes que diríamos que sangran desproporcionadamente para la causa que produjo el sangrado. Entonces, esto para tener en cuenta, ¿no? Ahora, ¿cómo abordamos estos pacientes? ¿Cómo nos va a llegar a nosotros el paciente? Quiero que hagamos un ejercicio, pensemos un poquito, ¿cómo es el paciente que nos va a llegar a la consulta? ¿Sí? Ustedes, por ejemplo, van a ir a hacer su medicatura rural o van a estar en un consultorio de medicina general y van a recibir pacientes con sangrado. ¿Cómo va a ser este paciente de hemofilia? ¿Qué características va a tener que llegue a la consulta? A ver, dígame usted. Hematomas, tal vez. Que va a venir con hematomas, correcto. ¿Qué más? Equimosis. ¿Perdón? Va a presentar equimosis en partes de su cuerpo. Equimosis, correcto. ¿Qué más? Tal vez dolores de las articulaciones. Eso, dolor en articulación. ¿Este paciente será niño o adulto? ¿Qué creen ustedes? Niño. Niño. ¿Varón o mujer? Varón. Varón. Varón, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de paciente es el que les va a llegar con esta enfermedad? Les va a llegar un niño, ¿sí? Varón, que va a llegar quejándose porque tiene moretones, que va a llegar quejándose porque le ha sangrado la nariz, o lo más frecuente, le va a llegar con dolor articular. Y imaginemos que estuvo haciendo algún deporte y vino con la rodilla muy hinchada, por ejemplo, rodilla muy hinchada, ¿no es cierto? Ok, en ese momento que les llegue el paciente, ¿no es cierto? Niño, varón, rodilla hinchada después de haber hecho algún ejercicio, no sabemos cuál, ustedes deben considerar lo siguiente. ¿Puede ser un sangrado articular? Sí, ¿no es cierto? Pero ¿cuál sería el diagnóstico diferencial? ¿Qué otras enfermedades podrían provocar hinchazón y dolor articular? ¿Cuáles otros problemas? ¿Cuál? Artritis. Artritis, artrosis, ¿qué más? Artrosis. Infección bacteriana. Una artritis séptica, ¿qué más? ¿Qué más sería diagnóstico diferencial? Un edema. Mialgias, tal vez, Doc. Bueno, mialgia es el dolor de los músculos. Músculos. No tanto, estamos hablando de una articulación inflamada. ¿Qué otra enfermedad puede darnos este problema? Tendinitis. Tendinitis, bursitis, inflamaciones general del aparato, del aparato que está junto a la articulación, ¿cierto? ¿Qué más? Algo más relacionado a él. Niño, ¿qué podría ser? Un trauma. Trauma, dijimos que hizo un ejercicio. Sufrió un esguince, una torcedura de la articulación, y eso puede generar dolor e hinchazón, ¿no es cierto? Que puede pasar, de hecho es frecuente que los niños tengan ese tipo de trauma. También sería un diagnóstico diferencial entonces. Tal vez les falta una enfermedad que es importante, es frecuente, que es la gota. ¿Saben qué es la gota, no? Sí, Depósito Sí, de sí. cristales de ácido úrico,
que se depositan en la articulación y le inflaman. Usualmente la gota es en pequeñas articulaciones, del dedo gordo del pie es el ejemplo común y clásico de la gota, pero también puede ser la rodilla, puede ser el codo, que se produzca esta inflamación y dolor de la articulación. Ahora yo les Doctor, pongo, sí, una dígame. pregunta, pero la gota no es más frecuente en Eso personas es. adultas. Eso iba a decir, de todas las enfermedades que han mencionado ustedes, artritis, artrosis, tendinitis, todas estas se presentan en qué grupo de pacientes. La gota, todos se presentan en cuál. En adultos, Adultos. adultos mayores. Entonces, si me llega a mí el niño con dolor articular, con inflamación, pues no voy a pensar en esas posibilidades porque son enfermedades de adultos. ¿Qué es lo que me queda entonces por descartar? Trauma, ¿Trauma? tendinitis, Sí, poco, pero es menos probable. ¿Y qué más? La infección. La infección, artritis séptica, exacto. Y el sangrado articular, la hemofilia, ¿no? Por el sangrado articular. Ahora, si sigo haciendo el examen físico de este niño, ¿no es cierto? Niño con hinchazón de la rodilla, con dolor, ok. Primero, ¿cómo sé que es artritis séptica? Que él me ayudaría a pensar que es artritis séptica. La presencia Si de es que fiebre tal tal vez vez. presenta fiebre. Fiebre. Exacto, fiebre. Si tiene fiebre, pues probablemente es artritis séptica. Y si no tiene fiebre, Ya pro- podríamos estar haciendo un análisis de hemofilia. sí, podríamos un poco ponerle atrás en la lista, ¿no? Artritis, si no ha tenido fiebre, posiblemente no sea artritis séptica y me quedo más tranquilo, si me entienden. ¿Ok? Ahora, ¿por qué no una tendinitis un trauma? ¿Puede ser o no? Sí. Sí. Sangrado también. ¿Cómo puedo diferenciar entonces estos dos problemas? Así tengo al paciente este Dolor. dato delante de mí, pues las con dos la voy a comparar. movilidad. Es que Por el dolor. las dos van a tener dolor, las dos van a limitar la movilización de la articulación. ¿Qué puedo hacer yo para diferenciar? Una radiografía. No me ayuda mucho la radiografía, porque ve más Depende estructura de ósea. En el caso, para descartar fracturas. ¿Qué Depende pediría? de lo que. No, eso prefiero. ¿Qué pediría? Tiempos de trombina y Tiempos, protombina de eso, muy bien. coagulación. Tiempos de coagulación. De los tiempos de coagulación, ¿cuál de los dos me sirve? ¿El TP o el TPT? El TP. El TPT. El TPT, porque el TPT mira la vía intrínseca. La vía intrínseca era, ¿no es cierto?, factores 12, 11, 9 y 8. Justo los dos de la hemofilia están en la vía intrínseca. Tendríamos que medirle el TPT. Es un TPT prolongado, me ayuda a considerar la posibilidad de que se trate de esta enfermedad. Sin embargo, verán, todavía tengo un paciente con dolor articular, con limitación a la función de la rodilla en este caso. El TTP está prolongado, pero todavía no sé si hay sangrado. ¿Cómo le hago? Enzimas. Enzimas, ¿cuál? No, enzimas sirven para ver trastornos musculares tal vez, pero queremos ver la articulación. ¿Cómo podría ser? Pruebas de esfuerzo tal vez. Por el sangrado, ¿Cómo? conteo de células por el sangrado. O sea, hacer una punción en la rodilla para ver el conteo de células, está un estudio de líquido sinovial, eso me está diciendo. Quizá un hemograma. No nos va a dar mayor alteración el hemograma. Doctor, y el llenado del leche uvial también puede servir. No mucho, no mucho. Ok. De hecho, el que dijo el sangrado, el que dijo la punción con el estudio de líquido sinovial, no está tan incorrecto. O sea, sí se puede hacer. De hecho, si es adulto, muchas veces se hace. Toma una jeringuilla, se pincha y se aspira el líquido para ver si es sangre o tiene, qué contenido tiene. Sin embargo, si es un niño y estoy pensando que tiene hemofilia, si le pincho, voy a empeorar el problema. ¿Ok? Eso no se debe hacer. Tengo que buscar una medida no invasiva
para tratar de identificar a ver si hay sangrado. Lo más sencillo es hacer un ultrasonido, una ecografía. Hago una ecografía de partes blandas y eso me va a mostrar, uno, si hay tendinitis. Dos, si es que hay sangre en la articulación o si la articulación estuviera normal, digamos, hubiera alteración en los ligamentos. La ecografía también me puede dar alguna información para poder hacer el diagnóstico diferencial. Si estamos claros hasta aquí. Sí, doctor. Entonces, eso sería lo que haríamos. Recuerden, paciente, niño, varón, con dolor de rodilla, lo que yo tendría que hacer es hacer una ecografía para ver si hay sangre. Si hay sangre, pedirle los tiempos de coagulación, encuentro el TTP prolongado, pues me sugiere hemofilia. Enseguida digo, esto puede ser hemofilia. Lo segundo que debería hacer es medirle la actividad de factor, medir factor 8 o medir factor 9 para ver si es de hemofilia A o si es de hemofilia B, ¿no es cierto? Ok, bueno, estas pruebas se hacen en el laboratorio, pero algo más que puedo hacer es preguntarle al paciente si tiene historia de familiares con la enfermedad. O sea, preguntar si tiene un hermano, un tío, un primo, algún pariente que tenga hemofilia. Si me dice que sí, que es lo más probable, fíjense, 70% de pacientes tienen historia familiar de hemofilia, entonces ya está muy claro el diagnóstico. O sea, no hay mucho pierde, ¿sí me entienden? ¿Ok? Pero, sin embargo, ¿qué significa este último punto? Si el 70% tiene historia familiar, el 30% no lo tiene. Entonces, el 30% pueden ser manifestaciones de novo. O sea, el paciente me dice, le pregunto, ¿tiene algún pariente que tenga sangrados? Me va a decir, no, nunca nadie ha sangrado en la familia. Entonces, ¿qué tiene que pensar? No puede descartar hemofilia porque el 30% pueden ser mutaciones nuevas, mutaciones de novo, que estén manifestándose y provocando la enfermedad. Es muy importante considerar eso también. ¿Ok? Bueno, me salto esta parte para hablar un poquito de tratamiento. Ya mismo se nos acaba el tiempo, pero nos da para hablar sobre el tratamiento. Para el tratamiento hay que dividir a los pacientes en dos grupos. Los pacientes que tienen enfermedad leve y moderada y los pacientes que tienen enfermedad severa. Entonces, si tiene más del 1% de la actividad de factor, me puede servir a mí usar la desmopresina. La desmopresina es un medicamento que incrementa los niveles de factor 8, pero literalmente exprimiendo al endotelio y a las plaquetas. El factor 8 está metido en los gránulos, recuerden ustedes los gránulos alfa de las plaquetas y en el tejido endotelial. Ahí encontramos factor 8. Literalmente este medicamento lo que hace es exprimir a esas células y sacarle todo el factor 8 que tengan, todas las reservas. Y eso hace que se incrementen los niveles de factor 8 hasta 4 veces. Con eso conseguimos controlar el sangrado del 82% de los pacientes con enfermedad leve o de las portadoras, es decir, controlamos el sangrado. Ahora, la ventaja de este medicamento que podemos darle vía venosa, podemos darle vía oral y tenemos inclusive una presentación vía nasal, es decir, un spray nasal y controla muy rápido el sangrado. La dosis que se da es aproximadamente 0,3 microgramos por kilo cada 12 horas. ¿Cuál es el inconveniente de utilizar este medicamento? Es que depende de las reservas, ¿sí? Si yo ya le exprimí todo lo que pude exprimirle, dosis repetidas ya no me van a servir. ¿Por qué? Porque ya no tengo de dónde sacar más factor 8. Entonces se produce un fenómeno que se conoce como taquifilaxia. ¿Qué significa esto? Que necesito dosis cada vez mayores para conseguir el mismo efecto. Y vamos a tener un punto en el cual ya ni siquiera responda al medicamento, ¿no? Justamente por esta situación de la taquifilaxia. Este medicamento es una buena opción, controla muy bien el sangrado, sobre todo en las enfermedades leves, pero con ese pequeño inconveniente, ¿no? De que tiene este fenómeno de taquifilaxia, se va a agotar, es decir, después de un tiempo ya no me va a servir. Bueno, también hay otro grupo de fármacos que se llaman antifibrinolíticos. ¿Qué me pueden mencionar de estos fármacos? ¿Qué es lo que harán? ¿Qué les sugiere el nombre de antifibrinolíticos? Se degrada el coágulo. Exacto, impiden la degradación del coágulo. Recuerdan ustedes que habíamos de esto, ¿no? Inhiben entonces la activación del plasminógeno. No se activa el plasminógeno, no hay plasmina para destruir el coágulo. Y esto es bastante bueno, ¿no es cierto? Porque podemos utilizarlo en varias modalidades de sangrado. Sangrado de la cavidad oral, epistaxis o en las metrorragias.
Esta es quizás la indicación más frecuente en las metrorragias de los antifibrinolíticos. Ahora, aquí hay uno que no está mencionado, que es el sangrado a través de vía urinaria, o sea, la hematuria. ¿Por qué la hematuria no se trata? Imaginen ustedes que le dan este medicamento para tratar una hematuria y se forma un coágulo en el interior del ureter. El ureter que tiene milímetros de diámetro lleno de un coágulo de sangre. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a impedir que salga Hay orina. una obstrucción. Hay una obstrucción. ¿Y cómo resolveríamos esa obstrucción? ¿Con fibrinolítico? Podríamos usarle, pero no. ¿Cómo podríamos ser mejor? Con cirugía. O sea, un paciente que no está coagulando bien, le vamos a tener que meter a cirugía de urgencia por esto, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con el uso de los antifibrinolíticos en el contexto de la hematuria. Para hematuria generalmente no los indicamos, ¿no? No indicamos en hematuria. Un medicamento que podemos conseguir muy simple, muy fácilmente, de hecho pueden salir a la farmacia de la esquina y conseguir ácido tranexámico, le damos 25 miligramos por kilo cada 6 a 8 horas y ayuda a controlar muy bien los episodios de sangrado. Les digo, es bastante común, lo utilizan muchísimo los ginecólogos, ¿sí? En sus pacientes que tienen metrorragia sobre todo, pero también puede usar en epistaxis o en sangrado de cavidad oral. Ahora, el ácido tranexámico viene en tabletas y también podemos darle infusiones vía venosa. Es un medicamento que podemos usarle de esa forma. Hay otro medicamento que también podemos usar, que es el ácido aminocaproico, aunque este no disponemos en nuestro mercado. El ácido aminocaproico es muy complicado de conseguir, pero es otra opción que tenemos para utilizar en estos casos. Ok. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí de estos medicamentos? Doc. ¿Sí? No. ¿Pues tienen alguna reacción adversa al ácido tranexámico? Pues en teoría podría producir trombosis en los pacientes que son sanos, por ejemplo, pero la verdad es que no se ha presentado esos casos. Existe el riesgo teórico de que como no se destruye no se destruye el coágulo, no se produce la fibrinólisis, pueda llevar a trombosis, pero no ha pasado hasta ahora, no existen reportes. Doctor, estos tratamientos eran para casos leves, ¿cierto? Casos leves y moderados, que tengan más del 1% de la actividad de factor. Ya, gracias, doctor. Ok. Ahora, es cierto, solo casos leves, pero ¿qué pasa con los pacientes con enfermedad grave? Pues tenemos que darle otras modalidades de tratamiento a los pacientes que tienen enfermedad grave, que sería el reemplazo, es decir, paciente que está sangrando, tiene menos del 1% de actividad de factor, ¿qué tengo que darle? El factor que le hace falta. Si tiene hemofilia A, hay que darle factor 8. Si tiene hemofilia B, hay que darle factor 9. Le damos el factor deficiente. Y hay otra modalidad también que se llama profilaxis. ¿Qué significa esta profilaxis? Queremos evitar sangrado intraarticular para que no haya destrucción articular. Y de esto vamos a hablar la siguiente clase, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta. No, doc. Muy bien. Entonces, la siguiente clase vamos a seguir con tratamiento de pacientes con enfermedad grave, sí, con algunas novedades que tenemos ahí, sobre todo, para que ustedes puedan entender mejor esto. Cualquier pregunta, por favor, así mismo me hacen llegar, ¿sí? Sería Gracias, todo, doc. muchachos. Hasta Gracias, luego. doctor. Que estén muy bien. Gracias, doctor.